RadioNext.com. Soy Yuri López, ex jueza penal y exiliada política venezolana. La voz de la libertad. No hay leche. No hay carne, no joda. No hay pollo. No hay queso. No hay harina pan. No hay azúcar. No hay aceite. No hay caraotas. No hay papel toalé. Y pa' colmo, sin huevos. RadioNext.com. La voz de la libertad. Hola, soy Orlando Urdaneta y te felicito porque si me estás escuchando quiere decir que estás en sintonía de Radio Next como yo. RadioNext.com. La voz de la libertad. Usted está en sintonía de RadioNext.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami los espero aquí en RadioNext.com. La voz de la libertad. Queridos amigos de RadioNext.com, la voz de la libertad, tengan todos ustedes buenas noches, bienvenidos a este De Pie y de Frente. Hoy es miércoles de Carratú, miércoles 22 de mayo del año 2013, y pues ya a esta hora, a las 9:02, hora del este de los Estados Unidos, 8:32, hora de Venezuela, damos inicio a este nuevo encuentro de pie y de frente. Mi nombre es Paul Sfeir, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. En la producción general de la estación, Donatella Ungreda, en el máster de la página web y el control de los servidores, el ingeniero Piero Adraña y también nuestro compañero Marcos P. En la producción de este espacio me acompaña mi queridísima productora María Sorocay Macellini. Nuestro teléfono, el 786-467-8213, 786-467-8213, teléfono aquí en Miami, y en Caracas, el local 0212-210-5087, teléfono local en Venezuela, el 0212-210-5087. Hoy es miércoles de Carratú y ya estamos esperando pues que el vicealmirante Mario Iván Carratú se conecte para entrar esta noche con nosotros y comentar sobre el acontecer nacional, sobre lo que ha ocurrido en esta semana. Pues tuvimos el programa la semana pasada con el vicealmirante Carratú y el profesor Blanco Muñoz. Hoy ya prácticamente ha pasado una semana, ha corrido bastante agua bajo el río, quiero decir bajo el puente, en este río que tenemos de información. Y hoy queremos comentarlo y queremos escuchar al vicealmirante Carratú, un hombre con sapiencia y que está ahí pues viendo lo que está ocurriendo día a día. Nosotros abrazados y acompañados por nuestros hermanos y nuestros compañeros de la organización Libérenlos Ya en Washington, D.C. a favor de los derechos humanos de las Américas. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas, tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Sí, señor, Organización de los Derechos Humanos para las Américas, para los ciudadanos en nuestra región tan aporreada por estos elementos depredadores que últimamente han decidido pues echarse nuestra región y nuestros países encima para tratar de sostener unos poderes que básicamente podemos definir como una situación enfermiza. Déjenme decirles, antes de contactar al vicealmirante Carratú,
nuestros twitters, @Radionex, con 2X al final, @Radionex. El de este programa es @de pie y de frente, todo pegado. El de nuestra productora es @9soro. El de nuestra productora María Sorocay Machelini. El mío es @Paulsfair, así como es mi nombre. Como siempre nosotros, porque nosotros actuamos con nuestro nombre, pues. El del vicealmirante Carratú es @MI Carratú, las iniciales de Mario Iván Carratú, MI Carratú. Y pues dentro de algunos momentos, estoy seguro, ya vamos a tener al vicealmirante con nosotros, ya se va a estar conectando. Déjenme ver si ya está conectado. No, todavía no. Pero yo tengo una noticia para comentarles y que no estoy seguro si se mencionó en algún lugar en Venezuela, en algún medio de comunicación, y dice lo siguiente. 22 de mayo, es decir, el día de hoy, año 2013, titulado a las 19:24, es decir, a las 7:24. Dice, Venezuela efectúa prueba de misil repotenciado con ayuda cubana. Eso dice el titular. Venezuela efectúa prueba de misil repotenciado con ayuda cubana. Nicolás Maduro encabezó el test del proyectil que tiene capacidad antibuques. Y el cuerpo de la noticia dice lo siguiente, emitida por F. Caracas, las Fuerzas Armadas venezolanas efectuaron la prueba de un misil repotenciado con ayuda cubana y que tiene capacidad antibuque, cuyo despliegue fue considerado por el señor Nicolás Maduro, quien ocupa la presidencia, como una muestra de la recuperación de la, abro comillas, capacidad defensiva, cierro comillas, del país. El proyectil es uno de 18 Otomat MK-2 adquiridos por ese país sudamericano, es decir, por Venezuela, en la década de los 70 y modernizados tras un programa conjunto con La Habana. Déjenme contactar de una, aquí quiero leer esta noticia, como se trata de la Armada, quiero leerla en presencia del vicealmirante Carratú para que nos explique, porque en lo personal yo no domino muy bien la información de los equipos militares, obviamente, no sé mucho ni de misiles, ni de tanques, ni de nada de eso. Pero vamos a esperar que se conecte con nosotros el vicealmirante Carratú para que nos oriente un poquito sobre eso. Dice, el proyectil es uno de los 18 Otomat. Aquí ya tenemos, creo, al vicealmirante con nosotros. Déjenme conectar ya el video para tener al vicealmirante aquí. Ok, ya lo estamos conectando, ya lo vamos a tener con nosotros. Ya lo estamos poniendo en video para que el vicealmirante nos explique un poquito mejor, porque la verdad que yo con esto sí es verdad que estoy bien perdido. Un momentito nada más, ya tenemos... Uy, ¿qué es esto, Dios mío? Un momentito, ok, ya vamos a tener... Ahí estamos mejor. Uy, eso sonó duro. Vicealmirante, buenas noches. Oye, Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted, vicealmirante? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, vale, saludos a ti, a tu equipo de producción y a Donatella y a todas las personas, pues, que están trabajando con ustedes allá en la Florida. Para nosotros aquí en Venezuela. Muchísimas gracias, vicealmirante. Estoy aquí un poquito enredado, algo está pasando con mi sistema, déjeme acomodarlo un poquito. Estaba leyendo una noticia a todos los amigos que nos acompañan. Espérenme un segundito, déjeme que estoy más perdido aquí. Estoy más perdido que el hijo del Inver. Déjeme terminar de acomodar esto un momentico. Ok, ahora sí ya vamos a estar mejor. Ok, ya lo vamos a tener usted. Ahora voy a poner yo una pequeña imagen de nosotros por aquí arriba para que estemos acompañados y toda la gente sepa de qué se trata. Ok, aquí ya prácticamente ya estamos listos ya. Vicealmirante, estaba leyendo una noticia que tengo de un medio internacional y quise esperar que usted se conectara con nosotros
para que nos explique un poquito, y voy a volver a comenzar la noticia. Dice, Venezuela efectúa prueba de misil repotenciado con ayuda cubana. El presidente Nicolás Maduro encabezó el test del proyectil que tiene capacidad antibuque. Noticia emitida por EFE, y dice, fechada en Caracas, dice, las Fuerzas Armadas venezolanas efectuaron la prueba de un misil repotenciado con ayuda cubana y que tiene capacidad antibuque, cuyo despliegue fue considerado por el presidente Nicolás Maduro como una muestra de la recuperación de la capacidad defensiva del país. El proyectil es uno de 18 Otomat MK-2 adquiridos por ese país sudamericano, es decir, por Venezuela, en la década de los 70 y modernizados tras un programa conjunto con La Habana. Abro comillas. Dejaremos operativas todas nuestras naves en nuestros mares con los misiles cargados, listos para defender la soberanía de nuestro mar territorial, cierro comillas, señaló Maduro durante el acto de lanzamiento desde la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano. El gobernante, quien fue acompañado por el alto mando militar y por el presidente del Parlamento, es decir, Diosdado Cabello, también militar, lo describen aquí, resaltó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, abro comillas, tiene cuadros revolucionarios patriotas, bolivarianos hasta la médula, chavistas muy sólidos, cierro comillas. Añadió que la puesta a punto de estas armas busca garantizar, abro comillas nuevamente, una patria inexpugnable, intocable por ningún imperio de este mundo, cierro comillas. El comandante general de la Armada, Diego Guerra, explicó que los Otomat MK-2 fueron actualizados, abro comillas, con tecnología propia y apoyada por Cuba. Es un sistema de misil superficie-superficie, es decir, de barco a barco, que responde a todas las exigencias de la actualidad en la guerra, describió. El misil mide unos 4.46 metros, cuenta con una cabeza dotada con radar buscador y porta 240 kilos de explosivos. El ministro de la Defensa, Diego Molero, adelantó que con otros países amigos se desarrollan otros proyectos que tienen el mismo objetivo. Vaya usted a saber cuál es el objetivo. Las maniobras se realizaron días después de que la oposición venezolana difundiera una grabación en la que un conocido comentarista chavista habla con un alto jefe del G2 cubano de una conspiración contra el gobierno comandada por el presidente del Parlamento. No obstante, tanto el audio como el gobierno ha desestimado la validez de la cinta. Ahí está combinado todo este puré, todo este paquete, toda esta cuestión, y quiero que usted nos hable, vicealmirante, esta noche, sobre esta prueba de este misil que aparece en prensa internacional. En Venezuela yo creo que no lo han publicado aún, no apareció, sin embargo nosotros lo tomamos de un periódico de otro país, y quiero que me hable sobre esta lista de ilegalidades que cometió o se cometieron en esta grabación, en esta conversación entre Mario Silva y este señor del G2 y otra persona más que estaba ahí, a sabiendas de lo que estaban grabando y estaban diciendo. Quiere decir que son confesiones porque no fueron grabaciones hechas sin que ellos supieran, ellos sabían que se estaba grabando. Hablan de todo esto, se cometen esa cantidad o sea, se confiesa esa cantidad de delitos, como que el señor Molero le entrega fusiles a un elemento como Mario Silva, inclusive se habla de que la lealtad hacia Chávez está por encima inclusive del respeto a las leyes venezolanas, que yo no estoy seguro realmente si hay un verdadero respeto a la Constitución, o algún tipo de ley, o cómo está funcionando, cómo está operando el gobierno, el Estado, la nación. Vicealmirante, buenas noches, bienvenido y gracias de verdad por acompañarnos nuevamente. Buenas noches, Paul. Primero que todo, gracias a la audiencia que se debe estar conectando en este momento. Claro, y a ti por la oportunidad que me sigue brindando en tu estación, en tu programa, para comunicar algunas cosas hacia
el mundo, o sea, todos los de la escucha que tienes tú en tu estación. Es muy importante ahorita, sobre todo, esto es una observación, una reflexión que hago en voz alta, sobre todo en momentos donde un proceso de oscuridad informativa se cierne sobre Venezuela. Aquí hay varias opciones de medios de comunicación que están desarrollando sistemas alternativos de información a través de Internet. Me refiero a estaciones de televisión y de radio por la vía Internet, el Universal, el Nacional, creo que Sexto Poder y algunas otras, algunos otros medios de comunicación en Venezuela están desarrollando, que se unirían al caso de Radio Next para poder tener una plataforma informativa lo más abierta posible. La ventaja y la fuerza y la versatilidad que tiene en este caso Radio Next, no es porque tú estés en el aire ni estés en la estación, es que tu estación y tu programa no tiene sesgo político ni comercial, ni de medios, ni mediático. Hasta ahora yo me he mantenido con ustedes y he escuchado muchas personas que han estado con ustedes y todavía están, y no hay ningún tipo de sesgo político, mediático. Una estación de radio del Nacional tendrá el sesgo político del dueño del Nacional, que no es lo mismo que Radio Next. Una estación de radio del Universal tendrá el sesgo político del Universal. La estación que hay de RCTV en el aire también tendrá el sesgo político que marca la directiva o los dueños del canal. La ventaja competitiva en este caso tuya es que no hay, de ustedes, que no hay este tipo de filtro, ni de influencia, ni de sesgo, como se pueda interpretar, y que en estos tiempos es importante tenerlo claro, que lo importante no es hablar y comunicar. Claro que es importante eso, pero lo más importante es que la información sea veraz y que llegue sin mutilaciones ni con intervenciones de terceras personas. Valga la cuña para Radio Next, yo no cobro por eso. Gracias, vicealmirante. Pero es una realidad que los que me escuchan tienen que tener claro, sobre todo en momentos de crisis y en momentos de oscuridad. Muchas personas no se han dado cuenta de lo que está pasando. Hoy en la noche, voy a hacer un comentario muy ligero, transmitieron por los medios de comunicación la visita o la convocatoria. Para mí fue una visita coordinada. Yo no creo que haya sido una invitación así a secas de parte de Maduro a la nueva directiva del canal Globovisión. Y por segunda vez, bueno, una conversación así como la que se hacían cuando yo estaba en el Palacio, una parte silente para que los televidentes o la audiencia pueda ver la reunión, pero cuando se discutían los casos importantes, las cámaras salen del recinto presidencial para que todo quede lo más reservadamente posible en el ámbito de las personas que están invitadas a la reunión. Eso ocurrió muchas veces en el Palacio de Miraflores cuando yo estaba, y se le autorizaba al decano de servicio que pasaran los medios para tomar un silente, o sea, sin audio, sin escucha, sin grabación, porque no era conveniente, o el presidente consideraba que no era conveniente que se divulgara la información de lo que se iba a discutir ahí. Eso no es que se atente contra la libertad de expresión, sino que se controla la información que el gobierno quiere transmitir en una segunda oportunidad. Así era en aquel entonces. Y me imagino que así es ahorita. Pero ¿qué ocurre? Uno de los nuevos directivos del canal Globovisión, creo que el señor Cordero, porque no le conozco bien los nombres, son cinco personas. Hay un señor de apellido Franceschi, hay otro de apellido Cordero, etcétera. Entonces,
Un momentito, que me están aquí molestando en Skype. Quiero reducir la molestia. Entonces resulta que este señor, le he escuchado en 2 oportunidades que dice: vamos a preservar la paz social. Tenemos que mantener el equilibrio informativo. No queremos violencia. Entonces yo, me disculpan que me ponga así tan enfático en el personalismo, me pregunto, ¿es que Globovisión provocaba la violencia social? ¿Es que estos señores están ahora diciendo que Globovisión era un canal violento? Y no hablan de los 17 canales que tiene el gobierno, entre los cuales estaba Mario Silva en el pasado. Menos mal que ya no está, ya perdimos esa contaminación. Gracias a Dios, es una de las cosas positivas de ese video, de ese audio que se filtró, adrede o no, pero es una cosa positiva para los venezolanos. Y me da mala espina, primero, la manera risueña, sarcástica, con cierta sorna que este señor dice abiertamente y en público. La primera vez que se lo escuché fue cuando se estaba dirigiendo a los empleados del canal, en una pequeña nota periodística que salió en una tarde de esta, cuando ellos se reunían y estaban tomando posesión definitivamente de la directiva del canal. Me pareció de mal gusto y una posición que piensa que nosotros los venezolanos somos unos pendejos. Eso hay que tener cuidado. No es aceptado eso, no debe ser aceptado. No es que yo sea un peleón, ni mucho menos, sino que tiene que ser así. La directiva del canal no puede asumir una función coordinadora de la información que se sale por los medios de comunicación, en este caso por Globovisión. Y la forma risueña con que lo dice, frente al presidente y Diosdado Cabello, Cilia Flores y otras personas, y Arreaza, que es el vicepresidente y también es un periodista, realmente no me sentí cómodo con lo que le escuché diciendo, y por segunda vez, y eso nos debe llevar a la reflexión de que el proceso que se aproxima en Venezuela en cuanto a información y veracidad a los venezolanos que no somos afectos al gobierno, va a ser bien complicado, y es donde Radionex ocupa un lugar preponderante. Puede ser que no podamos salir de Venezuela porque nos limite la expresión a través de Radionex desde el país, pero sí se pueden hacer coordinaciones internacionales para que eso salga en vivo y directo con la verdad de lo que está ocurriendo. Y es la cosa que quiero resaltar. Bueno, voy a la primera pregunta tuya. Esta tarde yo estuve también viendo un programa en cadena donde el alto mando naval, el alto mando militar, el presidente de la República y unos invitados estaban transmitiendo los preparativos informativos del lanzamiento de un misil superficie, ¿cómo es que se llaman esos misiles? Marca 2, o sea, marca 2 es porque el modelo 2, modelo 0 fue el prototipo, el modelo 1, el que compró Venezuela para alcance de 30, 40 kilómetros, y el modelo 2, que es el que compró Venezuela para un alcance más allá del horizonte, que alcanza hasta 180 y pico de kilómetros de distancia. Y digo esto porque en mi época de comandante y segundo comandante de unidades misilísticas, Venezuela hizo varios lanzamientos de misiles superficie, batiendo el récord mundial de distancia en alcance efectivo de un misil Otomate, 184 kilómetros en el mar Caribe venezolano. O sea que lo que está ocurriendo hoy no es ninguna novedad, y eso ocurrió hace 27 años con tecnología italiana, tecnología francesa, que son los que fabrican ese sistema misilístico, a bordo de las unidades misilísticas venezolanas, que son 6 fragatas, o eran 6 fragatas misilísticas, con 8 misiles cada fragata, y
3 patrulleras misilísticas con 2 misiles a bordo cada fragata. O sea, esa era la máxima capacidad bélica que tenía la Armada venezolana en el área del Caribe. Inclusive es superior a la presencia naval de la Armada de Brasil y muy superior a la presencia naval de la Armada colombiana. No es que estemos hablando en términos de combate, sino es en términos del espacio marítimo que le corresponde custodiar y patrullar y defender la Armada en cualquier momento que sea pues requerido por el Estado, por autoridades políticas del Estado. Hoy vi con asombro, primero, un cambio de uniforme, una puesta en escena medio extraña, unas bragas negras con símbolos dorados en los hombros y en el pecho de los oficiales de la Armada, pero aparte de eso, bragas negras, símbolos de oficiales de la Armada, paramilitares venezolanos, pero del ejército y de la aviación, cosa que tampoco era usual en la época nuestra. El uniforme de la Armada era uno, el uniforme del ejército era otro, y el uniforme de la aviación era otro, muy parecido. Correcto. El del ejército y el de la aviación, y el de la guardia, perdón. Pero unas gorras rojas, un procedimiento verbal de ceremonial marítimo ridículo y bochornoso, para decir una palabra, donde están repitiendo consecutivamente Chávez vive, Chávez no vive, Chávez el comandante supremo, cuando Chávez todos sabemos que es un hombre que falleció y que ya no existe como persona humana, que no dejó nada en cuanto a la soberanía nacional, porque estamos tomados por los cubanos, presencia iraní en el país, presencia coreana, presencia soviética, de la URSS, de la Unión Soviética o rusa, y con una cantidad de problemas de tipo de soberanía fronteriza, marítima, caribeña y atlántica, que en el pasado nunca estuvo en peligro ni en discusión la presencia del Estado venezolano en esos espacios marítimos. Esa era la puesta en escena. Espero, bueno, también estaba José Vicente Rangel, un tipo que no tiene nada que ver ahí, porque no es ni miembro del alto mando militar, no es ministro de la defensa como fue en el año 2000, no tiene nada que ver con el alto gobierno, no es figura del gobierno, pero estaba metido ahí asomado. El sistema misilístico, para ser brevemente en esto, fue construido, Venezuela financió en 1978, o entró en el proyecto, no es que financió, entró en el proyecto, financiando una parte del proyecto de la construcción del sistema misilístico, porque en aquel entonces los sistemas misilísticos más avanzados eran los Harpoon de los Estados Unidos, que no lo vendían, los Gabriel de Israel, que tampoco lo vendían, y otros sistemas misilísticos poco efectivos y poco probados en combate, y que era un albur que Venezuela se involucrara en ese tipo de proyectos. Bueno, se compró ese proyecto, se financió, se construyó el misil marca cero, o sea, el primer prototipo de ese tipo de sistema. Se embarcó en las patrulleras misilísticas, se hicieron disparos en Venezuela y en Italia, en el Mediterráneo, y fueron exitosos. Se vinieron a Venezuela las primeras unidades nuestras armadas con misiles, y posteriormente llegaron las fragatas misilísticas, y se hicieron una gran cantidad de disparos. Particularmente en mi caso, que estuve en Guantánamo en entrenamiento con la Armada norteamericana, uno de los principales objetivos e intereses de la Armada norteamericana era conocer en detalle las capacidades misilísticas de la Armada venezolana. El sistema misilístico tiene un radar con una frecuencia determinada de transmisión, que es secreta y que solamente lo manejan los comandantes de los buques. No lo manejan ni siquiera el comandante de la Armada, ni
ni el inspector, ni el ministro de la Defensa, solamente los comandantes de los buques para garantía de la seguridad en disparo en caso de necesario y que no fuera interferido por contramedidas electrónicas de otros países. Bueno, los americanos estaban muy interesados en conocer la frecuencia porque a mí me lo pidieron en varias oportunidades, inclusive la frecuencia de los radares de guía y de exploración aérea. El disparo de hoy, yo presumo que fue un fracaso, porque para que el misil llegue a su alcance máximo, que son más allá de 180 kilómetros, eso significa que tiene que tener una asistencia externa para guiarlo hacia el objetivo. Y esa asistencia externa puede ser un submarino, que en Venezuela están inoperativos, un avión de patrullaje marítimo, que en Venezuela no tienen esa capacidad, o un helicóptero antisubmarino, que en Venezuela teníamos esa capacidad, pero el presidente Chávez les quitó esa capacidad y los puso a hacer helicópteros de transporte personal y de patrullaje fronterizo. Él le quitó a la Armada esa capacidad de proyectar el misil más allá de 40 kilómetros de distancia, que es el tiro directo, a 180 kilómetros de distancia, que es la máxima distancia efectiva comprobada en Venezuela de impacto de ese misil. Asociar eso al audio y asociarlo a cualquier sentimiento militar en la Fuerza Armada venezolana, o asociarlo a cualquier amenaza que pueda haber en el Caribe venezolano, es un juego de insensatez. Primero, nosotros no tenemos enemigos en el Caribe. El único país hermano que tenemos cerca es Colombia. Nosotros no vamos a atacar a Brasil en la parte sur del continente o en la parte de Atlántica del continente, ni vamos a atacar a México, ni vamos a atacar ni estamos en pelea, ni en conflicto, ni en nada de ese tipo de cosas. Creo que fue una medida política del gobierno para mantener, no tranquilo, pero para mantener ocupado a la Armada venezolana y a algunos militares de otras fuerzas, algunos oficiales de otras fuerzas. No, yo le resto importancia, como profesional que fui de la Armada, le resto importancia a esa noticia que tú me acabas de leer, le resto importancia a las capacidades tecnológicas, porque todos sabemos el grado de deterioro que tienen las fragatas misilísticas, porque el gobierno le negó el mantenimiento por más de 8 años. Y esas son unidades navales cuyo coloquio electrónico o conversación electrónica entre la fragata, el buque, el barco y el misil en vuelo requiere una calibración electrónica muy particular y muy especial. Cualquier diferencia, el misil falla o se va al mar. Entonces, aparte de eso, esos misiles ya tienen en Venezuela casi 40 años, 37 años de comprados, sin hacerle mantenimiento en la fábrica francesa o italiana, sin hacerle mantenimiento aquí en Venezuela, sin formar ingenieros electrónicos en el área misilística, porque antiguamente sí habían, ahora no. Esos estudios no los dieron más en Venezuela a los oficiales de la Armada, y mucho menos que la Armada cubana, que carece de sistemas misilísticos, y los que tienen los rusos viejos, operados por las Fuerzas Armadas soviéticas en la época de los 60, durante la Guerra Fría. Vamos a tener ahora una capacidad instalada en Cuba para mantener esos sistemas de misiles. O sea, para mí es una burla total y una noticia bomba, una noticia, ¿cómo le digo yo? Un globo. Se picha en cualquier viento que lo sople. Bueno, pero ahora bien, como siempre he sido yo, no se puede subestimar que otras cosas pueden ocurrir. Yo podría creer o pensar, en favor de la Armada venezolana, que Cuba contrató los servicios en Italia y Francia, los trasladó a Cuba
y ha sido el intermediario en el mantenimiento de esos misiles, donde el beneficio económico es para Cuba. Y eso es lo que yo creo que puede haber detrás de todo esto. Porque acuérdense que hay un veto norteamericano a los países que producen armamento y que no le venden armamento a Venezuela. Entre esos países hay un veto porque esos sistemas misilísticos y las capacidades de los radares y las capacidades de contramedida electrónica y los helicópteros que trasladan eso, que reorientan el disparo y asumen el control en vuelo del misil, tienen también componentística y sistemas tecnológicos norteamericanos. O sea que el veto es global. Yo no creo que Francia ni Italia, en este caso, vayan a apoyar a Cuba en un asunto de este tipo, a menos que la parte económica sea tan favorable que prive lo económico que por lo tecnológico. Ahora le voy a hacer una pregunta que no es tan técnica. ¿De qué nos sirven esos misiles así funcionen bien si no tenemos papel higiénico en el país? Por ejemplo. Bueno, esos misiles no sirven para nada mientras no haya un conflicto. Habrá un conflicto o una amenaza manifiesta sobre el territorio que no está en este momento presente, pero que podría eventualmente estar. Yo descarto la posibilidad que haya, pero desde el punto de vista de planificación militar siempre tiene que haber una capacidad de respuesta inmediata a cualquier amenaza, o inclusive con características de disuasión. Pero cuando yo comparo el costo de un barco con el papel toalé, el costo de un barco con la comida, el costo de un barco de un avión de combate con las carreteras o con los colegios, con la cantidad de colegios y la educación que hay, hospitales que hace parte en el país, vías de penetración, carreteras para el desarrollo, bueno, toda la cantidad de cosas que son desde el punto de vista social una demanda continua y sistemática del pueblo, de la calidad de vida del venezolano y la seguridad. Eso no es culpa del misil ni del barco, esa es la planificación errática del gobierno que ha destruido el país y ha destruido todo lo que hay en nosotros, la capacidad de producir comida. Lo que pasa es que la política destructiva del gobierno en este momento lo está obligando a tirar puentes y la anarquía los devorará, decía el Libertador. Y yo pienso que la anarquía se los está devorando, no porque haya anarquía del lado nuestro, sino porque ellos fomentaron en su espacio político, en su área de desempeño político y en la política pública, crearon anarquía y ahora ellos no pueden con la anarquía y le está reventando y les va a reventar sin lugar a duda la incapacidad y la carencia de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del venezolano. Eso es lo que está ocurriendo. Tu pregunta es muy pertinente. No sirve para nada, pero responde ahorita. No tiene nada que ver. Y yo invertiría, si fuera gobierno o si fuera parte de las Fuerzas Armadas activas, yo le diría, bueno, vamos a aguantar esto, vamos a evaluar las necesidades militares del país, vamos a ver cuáles son las amenazas y que el gobierno decida en qué invertir el dinero. Esto está hecho por partidas. Sí. Y el gobierno se guarda en bandes y se guarda en dinero para el presidente de la República, para sus gastos personales, sus fluces, sus bebidas, sus viajes, todas las cosas que sus carros, todo el boato que rodea al presidente, cifras astronómicas. Sí, señor. En el pasado nunca se invirtieron y los mismos políticos nunca comentaban porque realmente el gobierno tenía una inversión muy pequeña en esos gastos. Se criticó mucho, tampoco lo puedo negar, las giras presidenciales, que era una mensual, 2 giras al país y una gira mensual al extranjero. Pero en esas giras mensuales, me consta porque yo era el que hacía la planificación y el soborno, iban solamente 10 personas en comitiva. 10 personas, comitiva oficial, donde el país anfitrión
pagaba los gastos del presidente, del canciller y del jefe de la Casa Militar, en este caso que era yo. Entonces el presidente pagaba, el gobierno venezolano pagaba 7, 8 miembros de la comitiva, los gastos que incurría, que eran alojamiento y comida. Sí, pero ahorita viajan de a 200 y de a 300. Pero ahorita viajan 2 o 3 aviones, un avión de Cubana Aviación va adelante, el que llamaban el Caracol, y ahora el nuevo avión, que yo no sé si está operando o no. Me dijeron que una vez tuvo un accidente, un Samur, un Gavilán en el aire, no sé qué pasó, pero bueno, yo hablo con esta propiedad porque yo estuve ahí, yo manejé muchas cosas que se hacían en la planificación. Sí. Usted acaba de mencionar una palabra que para mí es clave en todo esto, vicealmirante, que es la palabra anarquía. Yo no podría definir estos elementos como miembros de un partido anarquista o de un partido, qué sé yo, radical o algo por el estilo. Esta anarquía, sin embargo, esta anarquía evidentemente obedece a un plan que dice que necesita estar el país en esta situación para que el contenido del país, que es la sociedad civil, se preocupe de algo que no sea lo que realmente está ocurriendo a beneficio de otros lugares como por ejemplo Cuba, Nicaragua, Bolivia, etcétera. Este plan continental que hay, al que yo identifico directamente con el ¿cómo se llama? El Foro de Sao Paulo y el ALBA y todo este tipo de cosas que esta gente ha creado. La palabra clave, anarquía. Y por otro lado, también para mí hay otra palabra clave, que es la que los sostiene pegados, amalgamados de alguna manera, que es la palabra impunidad, o una frase, necesidad de impunidad. Ahora, esta anarquía que usted bien nos identifica, tiene algo que ver, y eso es mi opinión personal, pero yo quisiera que usted la desarrollara un poco, con esto que ocurrió en este texto que escuchamos y leímos de este señor Mario Silva, que expresa una cantidad de cosas que significan delito en nuestro país y que son confesiones y que sin embargo, más allá de un wow, mira lo que pasó, mira lo que el tipo dijo, mira qué desgraciados son, mira qué delincuentes son, me parece que no tuvo una respuesta y obviamente, bueno, la preocupación debería ser otra, la preocupación nacional debe estar por encima de esto. Pero esa palabra anarquía con respecto a todo esto, a todos estos delitos que se narran en ese video, en esa grabación, y no tiene realmente, como bien usted dice también, vicealmirante, aquella bomba, aquella cosa que explota y dice, bueno, esto no puede ser posible, aquí hay una cantidad de irrespetos a la ley, y esto hay que atajarlo. No lo hay. No lo hay. ¿Cómo debemos entender eso? ¿Qué está por encima de la Constitución, de la ley, de respetar las leyes? ¿Qué está por encima de eso? Es decir, si yo soy fiel a Chávez, puedo pasarme y brincarme toda la ley. O sea, la lealtad a un elemento dañino por demás al país, pero que es el que está en el poder, está por encima de la ley. Esa es esta anarquía que usted nos narra, vicealmirante, que usted nos describe. Bueno, es un poquito largo la explicación, voy a tratar de hacerla por sectores y después caer, si tú me lo permites o si usted me tiene en la agenda tuya, el análisis de lo que pasó en ese audio. Sí, por favor, claro que sí. Para todos los que me escuchan, y tu pregunta es muy pertinente. Cuando tú me hablas de ley, ciudadanía, Estado de Derecho, democracia, libertades, reacción ciudadana, ilícitos, delitos que se cometen, o se han cometido o están reflejados en este audio, resulta que todo eso ocurre en un país donde no hay Estado de Derecho. Y al no haber Estado de Derecho, cualquier consideración que le querramos asociar a lo que ocurre
viéndolo de la perspectiva de la democracia, es ilógico, es un ejercicio fatuo, fútil y hasta torpe. Nosotros perdimos la capacidad de respuesta ciudadana porque nosotros hemos sido conducidos, llevados, convencidos y hasta influidos psicológicamente, no solamente por el gobierno, por la oposición política. Y aquí quiero ser muy claro en lo que estoy diciendo. Hemos sido llevados a una posición de inacción. Pongo el siguiente ejemplo. Entre 1958 y 1992, 92, 93, 94, por ahí, las fuerzas políticas opuestas al gobierno de turno, Adeco, Copellano, se expresaban en la calle. Eran violentos. Quemaban carros y destruían bienes y servicios de otras personas. Fueron a las guerrillas durante 10 años. Asesinaron y fueron asesinados muchos de ellos. Y digo asesinados porque el combate fue duro entre guerrilla y fuerzas armadas. Entre el año 58 hasta el 73, 74. En el 72 fueron pacificados algunos y no se pacificaron. Siguieron conspirando hasta que fueron destruidos militarmente. Claro, derechos humanos y una cantidad de cosas, pero eran grupos armados que estaban en el país, financiados y entrenados financiados por la Unión Soviética, y entrenados y preparados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Fidel Castro, algunas veces apoyados también por algunos dictadores del Caribe, Leonidas Trujillo, y algunos caciquitos del Caribe, de Duvalier en Haití, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel periodo era lícito manifestar. Lo que no era lícito era agredir, destruir los bienes de las demás personas. Bueno, en esta oportunidad, esa misma fuerza política de la oposición, ADECO, PEI, MAS, Primero Justicia, los progresistas, Voluntad Popular, URD, todos esos partidos que hay, que son 67 partidos, han utilizado la paz como artificio político para ellos preservarse en la cabeza política de la oposición. En 14 años, la estrategia fue y ha sido pacífica, constitucional y democrática. Bueno, si es democrática, yo puedo cumplir la Constitución. Si es pacífica, yo puedo aplicar la protesta de manera pacífica. Y si es constitucional, la Constitución establece un procedimiento para rechazar los excesos y abusos en las políticas públicas de un gobierno, de un presidente o de una parcialidad que esté en el gobierno. Bueno, nosotros no hemos podido hacer eso porque los partidos nos han desactivado la capacidad ciudadana. Y tú no le puedes pedir a una sociedad a estas alturas, después de 14 años, de estar engatillada, de estar amenazada, de estar controlada, de estar minimizada, que reaccione frente al video de este señor, o al audio de este señor, o a cualquier otra cosa que haga el presidente y el gobierno de turno. Yo me acuerdo claramente cuando yo me reunía con los políticos, no con las cúpulas, porque siempre ha habido hacia mí un rechazo, porque como yo presencié la destrucción de la democracia en el año 90, 92, la conspiración para tumbar al presidente Pérez, no es porque lo hayan tumbado, no, sino que estaban serruchando los valores éticos y ciudadanos de la democracia, la novela Por esta calle, etcétera, etcétera. No quiero entrar en esa consideración ahorita. Y como yo se lo señalaba en las reuniones, ustedes contribuyeron a esto, ustedes llevaron a Chávez al poder, ustedes bloquearon a Salas Romer en el noviembre del año 98 y hubo una abstención de casi el 45%, 60%, y ganó Chávez.
¿Pero por qué hubo una extensión? Por ese ambiente tenso y antisistema que había en Venezuela y que la sociedad apática, molesta, hastiada, no reaccionaba. Fíjense que hubo 2 golpes militares y la sociedad ni se movilizó y estaba tensa y estaba molesta por una cantidad de problemas que había en el país socialmente hablando y políticamente hablando. Yo no estoy defendiendo a nadie, pero yo presencié todo eso. Entonces, en las reuniones que yo iba, yo me conseguía directores de medios, a jefes de partidos políticos, de izquierda y de derecha, a empresarios, y miembros de la Iglesia Católica, que yo sabía que estaban conspirando. Y yo se lo decía en su cara, y se los digo. Pues no tengo por qué guardarle secreto a ninguno de ellos, porque lo que nos está pasando en Venezuela no es solamente culpa de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Vamos a estar claros, es culpa de muchísimas personas. Entonces, esta sociedad minimizada, acogotada, afectada psíquicamente por la campaña mediática que el gobierno venezolano asumió desde el primer momento, es la que ahora está en los hogares y en sus casas cavilando, desesperanzada, esperando qué va a ocurrir, esperando un Mesías que en este momento se llama Capriles, que es el hombre que asumió un reto político, ha construido un liderazgo, ha hecho un trabajo enorme, no se le puede negar, ha conformado una comunicación anímica y emocional entre el ciudadano desesperado, aplastado, arrinconado, y el potencial gobernante que nos podría gobernar. En el pasado, grupos importantes, yo no digo derecha, porque aquí no hay derecha en Venezuela, grupos importantes de empresarios se creían dueños del país e imponían líneas de conducta política, y como financiaban en las campañas electorales a todos los candidatos presidenciales, el que ganara tenía la posibilidad, o ellos tenían la posibilidad de imponer ciertas líneas de conducta política. Y cuando yo estuve presente en el Palacio de Miraflores, el gabinete económico que presidía Miguel Rodríguez y otros excelentes venezolanos, muy capacitados y muy identificados al proceso de crecimiento nacional, no eran de partido, no llegaban al poder con las ambiciones del partido político, ni con la bandera política por encima de cualquier otra circunstancia. Bueno, ellos fueron enfrentados, sectorizados, minimizados también y afectados. Ojo, no estoy diciendo que Capriles, que yo no esté de acuerdo con Capriles, porque aquí me están diciendo una persona que Capriles es mi única tarjeta única. Está bien. Yo no estoy criticando a Capriles ni mucho menos. Yo estoy diciendo las circunstancias, cómo está la sociedad venezolana. Tenemos un Capriles, ahí está. Nadie lo ha criticado, Además, se puede criticar porque somos ciudadanos para criticar lo que querramos. Pero es el hombre que está ahí colocado. Vamos a esperar que él siga evolucionando en su campaña y en su accionar político. Pero paralelamente ocurren cosas en el país donde el ciudadano tiene que reaccionar y tiene que demostrar: no acepto eso, no estoy de acuerdo con esto. Y eso en Venezuela no existe, y si seguimos como estamos tampoco habrá opción, ni ahora ni con los nuevos gobiernos, porque la sociedad nuestra cambió su condición de ciudadano libertario por ser ciudadano sumiso para cualquier tolda política, para cualquier gobernante. En este caso, tenemos 14 años más lo que nos queda con este nuevo gobierno. Yo me acuerdo que en muchas de esas reuniones, y lo iba a decir, se me fue la idea, en esos grupos políticos se comentaba con cierta autosuficiencia. O sea, no te preocupes, chico, no te preocupes, a mí y a otros.
muerto el perro se acaba la rabia. Ese es un vocablo popular. No era que lo decían para desear la muerte de Chávez, ni mucho menos. Significaba que una vez que salgamos de este gobierno, lo cambiemos, se acabó el chavismo, se acabó esto. Y resulta que hace 3 meses, 4 meses, tenemos un nuevo gobierno, transición, tenemos un nuevo presidente a partir de hace 2 meses, y seguimos con la misma estrategia que durante 14 años fracasamos. Óigase bien, fracasamos en esa estrategia. El presidente Chávez fallece por una enfermedad incurable. A lo mejor el mismo estrés del gobierno, a lo mejor la misma exigencia física que él se puso, a lo mejor una enfermedad que tuvo, como le puede pasar a cualquier ciudadano, a cualquier humano, etcétera, lo afectó tanto y no aguantó la ciencia más su condición física, no lograron sacarlo y se fue. Pero no fue que nosotros fuimos victoriosos en una lucha política, democráticamente hablando, para derrotarlo en las urnas. Y una cosa muy clara es que para el 2006, para el 2007, se hablaba de fraude. Y a partir del 2007 no hay fraude. No existe. Es mentira. Y ahora estamos impugnando por un fraude. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasó qué ocurrió en la oposición? Está bien que yo al ciudadano, al votante, lo trate de captar, convencer y presentarle proyectos de desarrollo, la diferencia entre una dictadura y una democracia, la diferencia entre la presencia cubana de Venezuela y la no presencia cubana de Venezuela, la diferencia de invertir más en armas que invertir en seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una situación, me disculpan el lazo, que me fui momentáneamente, estamos en una situación, para responder a tu pregunta, que la sociedad está desmovilizada, desactivada, acobardada y que no defiende los principios democráticos que están en la Constitución, que decimos defender. Yo no estoy hablando de violencia, yo no estoy hablando del 333 ni el 350. Yo estoy hablando lo mínimo, que es organización social para responder organizadamente a los abusos y excesos de poder e impunidad desde el gobierno o cualquiera de sus ramales de poder público. Aquí no hay respuesta ante nada. Sí. Vicealmirante, permítame un paréntesis, tengo 2 llamadas telefónicas en espera. Vamos a darle entrada. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Buenas noches, Paul, ¿cómo estás? Mario López. Don Mario, buenas noches. Bienvenido, don Mario, buenas noches. Almirante. Buenas noches. Buenas noches, mi almirante, un saludo, un abrazo. Gracias, almirante. Comparto todo lo que ha dicho el almirante, el análisis, el que ha hecho también Paul, y agregándole algo más de una información que tengo yo como ciudadano a pie y que pertenece a un partido político. Tuve una conversación el día de hoy y fíjese lo siguiente, almirante y Paul, lamentablemente nosotros no aprendemos y desgraciadamente no tenemos estadistas en Venezuela. No tenemos hombres valiosos como el pasado. Voy a la información y a acotar más sobre el análisis. ¿Qué están esperando los partidos políticos? Todo. Que el sistema implosione, es decir, que Maduro y los que están ahorita en el poder implosionen. ¿Qué están pensando los partidos políticos en las elecciones que vienen ahora para noviembre, que supuestamente de alcalde? ¿Cuál es la tesis? Bueno, ellos piensan que van a arrasar en las próximas elecciones de alcaldes y concejales y a seguir retomando el poder político paulatinamente en Venezuela. Entonces yo le decía a la persona que me estaba diciendo, y mientras tanto, ¿qué, hermano? ¿Tú no ves lo que está pasando en la calle?
tú no ves la situación que está pasando. Yo salí de mi casa y no había agua. Vine para acá, para esta reunión, y dejé mi casa sin agua. Las colas son terribles. ¿Tú crees que un pueblo que esté pasando hambre en todo el país, la situación que está sucediendo, el tornado ese que le pusieron el calificativo del tornado de Mario Silva, que puso al desnudo a Diosdado Cabello, y toda la corrupción que hay, ¿tú crees que eso no afecta a ese pueblo? ¿Cómo tú vas a motivar a un pueblo hambriento para que vote por ti y le diga lo que tú me estás diciendo? No, que estamos haciendo trabajos de asamblea, que estamos... ¿Qué asamblea, viejo? Aquí lo que hay es que resolver este problema y que los jefes de las diferentes fracciones parlamentarias, es decir, secretario general de Acción Democrática, el secretario general de COPEI y así viceversa, hagan una locución nacional, porque eso es gravísimo lo que pasó con lo que dijo Mario Silva, y aparentemente la próxima semana viene la primera parte que es terriblemente fuerte. Ustedes lo que están es jugando con fuego también, viejo. Ustedes no entienden la psicología social de lo que está sucediendo en nuestra patria. Por eso es que nosotros no levantamos cabeza. Ustedes no comprenden lo que está sucediendo, que este país está penetrado por los cubanos y por todo esto, y que esto es secuela del señor que murió. Entonces, Paul, mi almirante, ¿cómo hacemos nosotros los venezolanos que tenemos sentido común y que tenemos 5 dedos de frente para hacerle entender a Henry Ramos Alú, que es el secretario general de Acción Democrática, que tiene que hablar con esa gente y que se tiene que poner al frente y hablarle bien al país y sacudir esta situación, porque ese país que está destrozado, ese país que diariamente va al mercado y que lo que está es pendiente de buscar la harina pan, la leche para su niño, el sustagén, las medicinas. ¿Cómo es posible que la lírica cuesta 400 bolívares, 14 cápsulas? Una lírica, la lírica que me tomo yo para mi enfermedad, cuando el año pasado, cuando en las elecciones de octubre costaba 145 bolívares, la caja ahora cuesta 400 bolívares, y yo lo tengo y tengo que hacer cola, y el que no lo tiene, Paul, y el que no lo tiene, mi vicealmirante, eso es lo que está pasando actualmente socialmente, el problema venezolano. Y los partidos políticos lo que están pendientes, mi almirante, es de las elecciones municipales, y que poco a poco, y esperar que implosione, y si esto, y como le digo yo, y si esto no implosiona, viejo, y si se pone de acuerdo Diosdado Cabello, que es el que verdaderamente manda en este país, con el loquito este que no tiene ningún coeficiente intelectual, que tiene un coeficiente intelectual de 5, que es el Maduro, y no pasa eso, que poco a poco, y más todo lo contrario, lo van acabando, y ellos mismos que tienen el poder tanto económico y político en este momento, no sucede lo que tú me estás diciendo. Entonces, oye, ¿qué clase de dirigentes políticos tenemos, mi almirante? Y Paul, yo te digo sinceramente, y aquí termino mi intervención, Paul y almirante, yo estoy muy decepcionado, mi almirante, y Paul, de la dirigencia política que actualmente, supuestamente, es la que nos representa. De verdad, estoy de acuerdo, y con esto termino, con la tesis del profesor Blanco Muñoz. Hay que hacer una constituyente originaria verdaderamente, y los venezolanos que todavía queremos a nuestra patria, los ciudadanos, tenemos que tomar la batuta, porque aquí habrá más presos políticos todavía, Paul. Aquí habrá más asesinatos, Paul. Mario Silva era un asesino, Paul. Él dijo que se había echado por el pico a 2 en esa cuestión, Paul. Y yo no tengo duda, Paul, de que Jesse Chacón, que mató a unos simples ciudadanos que estaban ahí en el Canal 8, y los mató como unas bestias, y eran seres humanos, el día del 4 de febrero estamos
en manos de puros asesinos, mi almirante, porque el señor Nicolás Maduro pertenece a la FARC también, y es un hombre que no es el hecho que haya nacido en Colombia, porque ese no es el punto. El punto es que es colombiano, y el punto es que tuvo 5 años y medio allá en Cuba, y el punto es que era de la Liga Socialista, y el punto es que el hombre tiene en su ser y en su ambiente y en su alma el comunismo metido ahí, y lo que le interesa es el poder por el poder. Bueno, Dios me lo bendiga a los dos. De verdad que me siento muy triste, Paul, y me siento muy triste, mi almirante, por esta conversación que tuve el día de hoy con estos amigos que lamentablemente están equivocados. La oposición venezolana ha estado equivocada, y ojalá que oiga y que oigan Capriles Radón, que está equivocado, y todos y Henry Ramos Alú están equivocados con lo que están haciendo políticamente, y eso puede desembocar en una situación dramática para nuestro país, porque yo estoy pensando en el país general, yo no estoy pensando en cuotas de poder y parcelamiento de poder. Dios me lo bendiga a los dos y los sigo oyendo. Muchas gracias, Mario, gracias por participar, gracias por su aporte a este programa esta noche. Yo quiero, en este mismo sentido, antes de darle la entrada al vicealmirante nuevamente para este comentario, junto con decirles que desafortunadamente hoy tenemos que hacer el programa un poco más corto, pero quiero compartir un texto que leí el día de hoy, que está publicado en la página de Radio Next, que escribió hoy el padre José Palmar, y dice lo siguiente. Está en la página principal de Radio Next, ahí lo pueden buscar. Dice, padre José Palmar, no va a pasar nada. Bueno, vamos a recibir esta llamada y luego les voy a leer este texto. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Hey, Paul, ¿qué tal? Buenas noches, te habla Rosa del Patíbulo, ¿cómo estás? Buenas noches, Juancho, bienvenido, adelante. Gracias, hermano. Un saludo, bueno, al vicealmirante Carratú, y un saludo al amigo Mario, que lo veo hoy bastante preocupado, pero le tengo que decir que esto es una lucha bien dura, y que bueno, hay que mantenerse firme, pero lo compadezco porque lo que él me está comentando se está haciendo como un máximo común denominador en la sociedad venezolana, tanto la que está dentro como la que está afuera. Pero mucho ánimo, mucha reconciliación con sí mismo y adelante. Mira, para ir al tema, yo estaba escuchando al vicealmirante y verdaderamente que es preocupante todo lo que él dice. Pero para irnos a lo más calientico, que es el bendito video de Mario Silva, donde hace una cantidad de denuncias que verdaderamente para muchos venezolanos no le cae sorpresa, porque esto se venía denunciando desde hace rato. Efectivamente. Desgraciadamente, yo creo que para Paul Fey tampoco le cae sorpresa esta situación. Yo creo que no, porque Paul estaba documentado con todo esto. Pero fíjate bien, Paul, aquí lo interesante está en que la sociedad venezolana el día 14 de abril se organizó y realizó un acto, para decirlo democrático, bajo todos los amedrentamientos que les hizo el gobierno en el desarrollo de este acto. Interesante fue que en la noche, después de ese acto, cuando el CNE se pronuncia, viene el señor Capriles y asume una responsabilidad histórica donde no reconoce los resultados del acto. Subsiguiente, los días por venir, la sociedad continuó organizada obligó a políticos del sector oposición a que asumieran posiciones importantes como la que hizo Capriles. Y esto a su vez dio un efecto nacional e internacional. Carajo, me disculpan la expresión. Nos cambiaron el rumbo, hermano, en cuestión de horas. Es decir,
Nos sacaron un bendito video y nos olvidamos de nuestro norte, nuestro rumbo, la denuncia del fraude. El CNE es un ente putrefacto, el gobierno es un ente putrefacto, y se lo veníamos diciendo al mundo, y finalmente el mundo lo asumió. ¿Qué nos queda a nosotros ahora, señores? Está bien, gracias Mario Silva por la denuncia, gracias Sapo, gracias Chismoso, gracias Mario Silva. Más nada, eso es parte del sumario, pero el objetivo de nosotros, el norte de nosotros, es ese fraude electoral, y no podemos dejar que desmaye. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra organización que se llama oposición, hay gente, y te lo voy a decir, primicia, el día que el grupo del video lo estaban analizando, ese mismo día, diputados de la oposición estaban analizando, no el video, estaban analizando en algunos estados cómo ir a las elecciones que nos quieren meter por los ojos. ¿Y dónde queda el fraude? ¿Ah? El fraude nos lo van a desdibujar en nuestra conciencia, o nos van a seguir llamando pendejo al pueblo. Paul, aquí el único objetivo que tenemos nosotros que acompañar a Capriles es irremediablemente contra el fraude electoral que nos aplicaron el 14 de abril, y esa es nuestra consigna. No a elecciones, vamos todos contra el fraude. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Juancho, buenas noches, muchísimas gracias por participar y gracias por el aporte. Bueno, tengo otra llamada e inmediatamente voy a leer lo que el texto que publicamos el día de hoy del padre Palmar, que dice: no va a pasar nada. Pero déjenme tomar esta llamada, luego leemos el texto, luego nos vamos con el vicealmirante. Buenas noches, adelante, estamos al aire. ¿Aló? 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 Sí, buenas noches. Buenas noches, Paul, Viviana, ¿qué? ¿Cómo estás, señora Vivian? Bienvenida, buenas noches, adelante. Buenas noches, vicealmirante. Bueno, qué bueno que me pude comunicar porque la semana pasada, no lo logré. Un poco quería agregar a lo que ha dicho Mario, a lo que ha dicho José Patíbulo, y el vicealmirante. Y volvemos a rayar en lo que siempre nos asombra, que nos está pasando como ciudadanos, ¿no? Bueno, nos está pasando lo mismo de siempre, pero creo que hemos llegado en este momento y a estas alturas ya no estamos enfermos, ya estamos más que enfermos, estamos en la etapa de terapia intensiva. Sin embargo, quería agregar un detalle, ¿no? Hemos hablado que debemos organizarnos y para mí ha sido y seguirá siendo la única clave para salir de todo esto que nos causa tanto escozor, tanta rabia, que nos lleva a dirigir nuestras conductas siempre en función de las emociones. La respuesta de los ciudadanos, de los venezolanos, definitivamente es emocional, no es racional. Entonces, me gustaría enfocarme más en este aspecto, porque es necesario, Paul y vicealmirante, que para podernos organizar debemos pasar de lo emocional a lo racional. Esto suena muy fácil, esto se dice muy a lo mejor muy ligero, muy alegre. Sin embargo, es lo que yo veo en este momento extremadamente necesario que suceda para que pasemos nosotros como ciudadanos al plano de organizarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo con todos estos acontecimientos? La capacidad de asombro se perdió. El vicealmirante lo comentó hace un rato. No hay Estado de Derecho, el hilo constitucional se ha roto N veces, y esto nos ha llevado a los ciudadanos
acumular una serie de sensaciones donde nos colocan en lo que yo llamo hoy en día, en internet lo pueden buscar, lo pueden conseguir, lo que se llama desesperanza aprendida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos la capacidad de aserción, que es poder tener esa fijación hacia los valores, hacia el Estado de Derecho, actuar en función de ellos y no lo logramos, nos genera esto que llamo yo desesperanza aprendida. ¿Cómo salir de esto? Bueno, comencemos entonces a hacer un esfuerzo. Obviamente creo que esto va a ser un sacrificio muy grande, llevado el ciudadano a la situación en la que está actualmente con todo lo que estamos viviendo. El audio de este señor, sencilla y llanamente lo que nos hace es reforzarnos que está así, y yo estoy de acuerdo con 12 patíbulos, reforzarnos lo que ya sabíamos y alejarnos un poco de la realidad y del objetivo. ¿Qué es lo que está pasando, Paul? Algo bien, y lo voy a citar con un ejemplo muy rapidito. El objetivo de la oposición supuestamente era salir de Chávez. Mire, Paul, la oposición no salió de Chávez. Chávez les hizo el favor, solito, ¿ok? Ahí no hubo necesidad, por más esfuerzo que diga o que haya dicho la oposición que haya hecho para salir de Chávez, que a mi modo de interpretar nunca lo hizo por el camino que debía ser, ahí hubo de todo, pero Chávez les hizo el favor y se salió de Chávez y el objetivo de la salida de Chávez no se logró. Sin embargo, estamos en una situación peor que la que teníamos cuando teníamos que salir de Chávez, porque Chávez se fue y ahorita no sabemos, la oposición no sabe qué es lo que tiene que hacer, y ahí coincido con la apreciación de Mario, de que estamos enrumbándonos de verdad en el sentido que no es. Creo que debemos racionalizar, creo que debemos centrarnos un poco en el pensamiento, en el análisis, dejar a un lado un poquito las emociones y hacer el sacrificio, porque es que en la posición en que estamos ahorita, en las condiciones en que estamos ahorita, como humanos, como seres humanos, como ciudadanos, no es la más ventajosa que digamos y requiere de sacrificio. La invitación una vez más, en las peores condiciones en este momento de las anteriores en las cuales he dicho lo mismo, bueno, es ahorita hacer ese sacrificio. Muchas gracias, Paul. Buenas noches, vicealmirante. Muchísimas gracias por la participación y por el aporte. Ahora quiero, antes de darle la entrada al vicealmirante, quiero que usted, vicealmirante, y todos ustedes, amigos que nos escuchan, oigan este texto que publicó hoy el padre José Palmar. Y dice lo siguiente: no va a pasar nada. Dice, es triste admitir que en este país, entretenido por la diatriba política y adormecido por el miedo de la tiranía, nada va a cambiar. No va a pasar nada porque sencillamente tenemos una población mayoritariamente en cargos públicos, en estado de pánico, cuidando el 15 último y cesta tickets. No va a pasar nada porque tenemos unas fuerzas armadas que están engordando sus negocios lucrativos que les otorga el gobierno y garantizando sus ascensos militares para calmar sus egolatrías castrenses. No va a pasar nada porque los medios de comunicación social están ocupados en mantener el cuñero y la plataforma publicitaria donde los entes públicos son el principal cliente. No va a pasar nada porque la Iglesia ha disminuido su voz profética para garantizar los aportes de ABEC y así sobreproteger la educación y garantizar las nóminas del sector educativo. No va a pasar nada porque en el Concierto Internacional de Naciones están conformes, gozando con la chequera petrolera de Maduro y las dádivas de crudo barato y fiado que les da Venezuela. No va a pasar nada porque los jóvenes fueron reclutados por los partidos políticos que solo piensan en negociaciones partidistas, salvo excepciones que nosotros tenemos a bien pues conocer y con quienes compartimos.
No va a pasar nada porque la Mesa de la Unidad solo funciona para participar en elecciones y fabricar ruedas de prensa que los mantengan vivos en la opinión pública. No va a pasar nada porque Hugo Chávez nos rompió la lógica de la vida nacional y desgraciadamente los venezolanos nos acostumbramos a sobrevivir con la lógica rota. No va a pasar nada porque la oposición tiene el corazón con Capriles, pero el bolsillo con Maduro. No va a pasar nada porque no tenemos fe y confianza en Dios. Pretendemos que Dios haga lo que nos toca a nosotros y lo que nos toca a nosotros que lo hagan otros. No va a pasar nada porque somos un país asuetista y folclórico, donde toda la desgracia nacional la hacemos chiste y toda protesta empieza a las 10 de la mañana y termina cuando se van los medios. Es triste, padre José Palmar. Bueno, ese texto, por supuesto, fue recibido a bien por algunas personas, sumamente castigado por otras personas, y pues hay frases de ahí que son ciertas, muy ciertas, y quisiera que el vicealmirante Carratú tomara este texto y de alguna manera nos ayudara a colocarlo en retrospectiva, a colocarlo en nuestro país. Yo me identifico con muchas de las ideas que ahí expresa el padre José Palmar, sin embargo, supongo que habrá cosas que se puedan componer de ahí. Vicealmirante, adelante. Este es un programa de hoy muy duro, muy crítico, muy sentido, delicado, y yo diría que hasta peligroso, porque observo la exposición de Mario López. Realmente es preocupante lo que él nos dice, y peor aún lo que él puede estar sintiendo desde el punto de vista físico, personal, íntimo, como ciudadano. Escucho lo que dice Doce el Patíbulo, a quien conozco por fin personalmente, y también conozco a Mario López personalmente, conozco a Vivian también personalmente, no conozco al padre Palmar en persona, y él dice muchas cosas ciertas, desde la perspectiva de la esperanza y de la mano para que no dejar que otro sucumba, en este caso la mano a Mario López para que Mario López no sucumba, y digo sucumbir no porque se está muriendo ni mucho menos, sino porque salga de ese estado de afección anímica que le percibo a través de la transmisión. La opinión científica y válida de Vivian en cuanto a la clasificación y la comprensión del momento anímico y psicológico que está transitando la sociedad venezolana, y la puerta que cierra de un solo portazo, y vale la redundancia, del padre Palmar, porque estoy también de acuerdo y coincido en el 90% de lo que él dice, porque no va a pasar nada. Nuestro problema es que nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort. Los partidos políticos son las agrupaciones en una sociedad que se ocupan de organizar a los ciudadanos para ellos tomar el poder. Óigase bien, no estoy hablando mal de los partidos políticos, es la filosofía que está detrás de los partidos políticos, porque al ellos tomar el poder pueden llevar adelante las transformaciones políticas y sociales y económicas que permitan una calidad de vida. O sea, ese es el leitmotiv que tienen los partidos políticos. O sea, organizan la sociedad, presentan planchas, presentan programas, y el ciudadano, sin más motivación que su voluntad personal, decide por cuál o por quién va a votar, cuál plancha, cuál programa de gobierno, cuál candidato vende mejor su producto, qué equipo lo acompaña, cuáles son los planteamientos sociales y de educación, y lo más importante de un ciudadano, por encima de las veleidades y las cosas que puede tener un
un programa de gobierno, pero lamentablemente en la democracia venezolana, en la última, en la única que hemos tenido, todas las promesas políticas o la gran mayoría de las promesas políticas no fueron cumplidas. Y ahora, en este delicado proceso que estamos viviendo, tanto el candidato de gobierno, Maduro, como el candidato de la oposición, Capriles, han prometido cosas que yo no estoy seguro que van a poder cumplir. Porque ninguno de los dos está en capacidad de medir la situación financiera y la situación económica que va a quedar después que este gobierno salga, cuando salga. La situación social, cómo va a quedar, anarquía, anomia, caos, violencia. La situación empresarial, que va a querer y va a buscar la manera de incorporarse al aparato productivo, pero a depender del Estado. La necesidad de reconstruir a PDVSA para que pueda soportar las demandas sociales inmediatas del nuevo gobierno, para evitar mayor endeudamiento externo, para evitar mayor endeudamiento y tumbar el valor de la moneda, el poder adquisitivo venezolano con la paridad cambiaria, las importaciones que van a ser muchísimas porque el país está quebrado. Entonces yo escucho a cada quien hablando y prometiendo y diciendo y tal, y nosotros los ciudadanos pasan los gobiernos, pasan las promesas, pasan la simpatía de los candidatos, se hacen viejos prematuramente, se hacen viejos los partidos políticos y seguimos rumiando los mismos problemas a pesar de que somos un país que tiene inmensos recursos mineros, industriales, acuíferos, ríos, agua, generación eléctrica, una cantidad de cosas que tiene en este pequeño país y que lamentablemente no hemos podido superar, porque yo voto fanáticamente por AD, yo voto fanáticamente por Primero Justicia, yo voto fanáticamente por Capriles, yo voto fanáticamente por Chávez, yo voto fanáticamente y sin saber por Maduro. Y resulta que no nos damos cuenta que cada día, cada voto, cada elección, nos hundimos más en el tremedal, porque no hemos estado organizados para sacar el país del hueco, no sacar al partido, no sacar al individuo que va a dirigir el país. Es para que nosotros, con nuestro trabajo y nuestra presión sobre ese gobierno, cumpla las promesas y lleve el país paulatinamente a subir a estadios de desarrollo y de bienestar personal. No se justifica que nosotros, después de 60 años de democracia, con petróleo fluyendo de las venas de Venezuela, comercializándolo en todos los países del mundo, admirados por muchos países, envidiados por muchos países de América Latina, porque tenemos ese recurso y vivíamos bien, y todo eso se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos por culpa de Chávez, se nos fue de las manos por culpa de AD, se nos fue de las manos por culpa de quién, porque nosotros no nos hemos organizado para dirigir el país en democracia, democracia del pueblo, no democracia del partido, no democracia del dirigente de turno, no democracia del simpático, del carismático, del mentiroso, del único que está en la contienda, etcétera, etcétera. Cuando nosotros apliquemos el concepto de organización ciudadana para gobernar el país, y no estoy hablando de violencia, ni anarquía, ni presión al gobierno, sino si el gobierno me prometió a mí que va a construir una carretera de Puerto Cabello a Valencia nueva, y va a fabricar una autopista nueva, estoy poniendo ejemplo, una autopista nueva que me comunique el estado Bolívar con el estado Apure,
o que me haga fabricar unos puentes sobre los ríos para que pueda haber mayor flujo de los productos, viceversa, y no me lo cumplo en un tiempo diferencial, yo le paso factura con el voto y le reclamo con toda la fuerza que tengo como ciudadano, de la manera pacífica pero contundente, de manera que ese gobierno rectifique. Nosotros no. Nosotros defendemos a capa y espada a un individuo sin conocer cómo va a gobernar. Unos defendían a Maduro sin saber cómo va a gobernar Maduro, y otros defendían a Capriles sin saber cómo va a defender Capriles. Nosotros tenemos que involucrarnos en el proceso electoral más directamente. ¿Cómo es posible que en 14 años de elecciones, 17 elecciones o 18, hay que estar persiguiendo a los testigos de mesa? Hay que estar buscando a las personas para que se presenten en los centros de votación. Hay que estar indicándole a la gente cuál es la tarjeta y cuál no es la tarjeta. Hay que modificar el tarjetón porque hay una cantidad de personas que se meten ahí. Sabíamos que había fraude y no lo discutimos, pero no el partido. Nosotros los venezolanos, en todas las instancias posibles. Entonces cuando uno hablaba así o decía estas cosas, venía y a mí particularmente me agredían por el Twitter. ¿Qué propones tú? Y yo no tengo nada que proponer porque yo no estoy gobierno, yo no soy candidato. Yo quiero que ese candidato gobierne y gane para que cambie el país. Y si no lo cambia, hay que hacer un referendo para sacarlo. Llámese como se llame. El día que tengamos la determinación de exigir a nuestro gobernante la realidad y lo que tienen que cumplir como sus ciudadanos en el poder, con su equipo de gobierno, en ese día nosotros cambiaremos. Fíjense lo que pasó con el video el audio que nos presentaron. No quiero entrar de lleno a eso. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo José Vivian, estoy de acuerdo con lo que dice 12 al patíbulo. Lamentablemente hoy está un poco capa caída Mario López, pero tiene que salir de eso porque el país no se acaba, ni la vida se nos va mañana. Tenemos que seguir en esta lucha. Esta es una lucha. Es como la chicharra y el grasshopper, o sea, el Santamonte. La chicharra cantando todo el tiempo o la ardilla, y el saltamonte guardando en su despensa comida. Cuando llegue el verano, o cuando pase el verano y viene la chicharra se revienta cantando. Disfrutó su verano, pero al final desaparece. El saltamonte no. Entonces, este es un ejemplo balurdo que estoy colocando, pero voy a la parte del audio. Aquí todo el mundo se ha convertido en analista político. No lo critico. Eso es bueno en una sociedad, sobre todo una sociedad como la nuestra, que está transitando un proceso tan difícil. Pero no hay que ser fanático en nada. El fanatismo no nos lleva a nada en ninguna circunstancia. 3 actores políticos en ese video, en ese audio. Cuando diga video, quiero significar audio. Mario Silva, conocido por todos. El presidente Maduro, conocido por todos. Diosdado Cabello, conocido por todos. Y ahí se dicen una gran cantidad de cosas. Pero como yo no sé si lo dijo 12 al patíbulo de esa manera o yo lo entendí mal, pero yo estoy informado que en el momento que estaban presentando ese audio, a las 12 del día lunes, o a las 11:30, 11:45, los partidos políticos estaban reunidos discutiendo aspectos de la situación política y la proyección política para las futuras elecciones. Y yo me pregunto, ¿es que hay unidad en esos partidos? Porque no sabían exactamente qué es lo que iba a presentar Ismael García. En esa película que vimos por televisión, no apareció Lamut, no apareció Capriles, no apareció Ledesma, que aparece en cuanta cámara se prende por ahí. No apareció María Corina.
Borges estaba a un lado retirado de la mesa y hay una cantidad de personas ahí que yo no sé quiénes eran, no las conozco particularmente, a lo mejor son personas muy importantes pero no las conozco. Y yo me preguntaba entonces, ¿y dónde están el resto de los partidos? Usted me dice, no, es que fueron los parlamentarios. Bueno, ok, son 67 parlamentarios, ahí no habían ni 20, ni 15 parlamentarios. ¿Dónde están los otros parlamentarios? Y me pregunto, y le pregunto a ustedes que me están escuchando, si estamos en un proceso de impugnación porque el CNE actuó mal, ¿cómo es posible que vamos a ir a las elecciones municipales? Estamos reconociendo que el CNE es transparente, que la impugnación no se justifica. ¿Se dan cuenta de la contradicción de nuestra dirigencia política? Es más importante un municipio que el problema del país, de la presidencia de la República, del cambio de gobierno, del reconocimiento del voto ciudadano, de la transparencia electoral, de la Carta Democrática, de la dictadura, de los derechos humanos, de la cantidad de venezolanos que hirieron y le dispararon a mansalva en las calles de Venezuela. Entonces estos señores, no puedo decir otra palabra que es la que me provoca esto en este momento, estos señores se van a reunir para discutir cuál va a ser el resultado, ni las planchas, ni los candidatos a las municipales. Están apoyando a Capriles en su lucha por la impugnación. Están demostrando al mundo que realmente el CNE no funciona, o es necesario que nosotros le digamos a los partidos políticos, no vamos a elecciones. Queremos definir la impugnación de Capriles. Queremos luchar por lo de Capriles para la presidencia. Eso no está ocurriendo. Entonces, lamentablemente, hay una falla de los ciudadanos. La falla es nuestra, que no nos hemos querido organizar y queremos esperar que otro resuelva. Y queremos estar en nuestra zona de confort, como lo dije inicialmente, esperando que venga el Mesías a ayudarnos. Ahí es donde yo estoy, y esta noche es una noche propicia para que reflexionemos sobre el destino nuestro y lo que somos capaces de hacer o lo que queremos ser. Porque yo he pensado retirarme de aquí de Radio Next. Yo tengo aquí 36 meses hablando con el señor Paul Fer, con su equipo de productivo, y repitiendo casi todas las noches invariablemente, tenemos que organizarnos, tenemos que esta cosa. Observo que la oposición no es transparente, hay problemas en la oposición. Bueno, usted es un tipo que critica, usted es un tipo que todo le cae mal, usted es un tipo que todo lo cuestiona, ¿qué propone? No, yo lo que propongo simplemente es que nos organicemos, para nada. Lo que los partidos no han querido hacer en 14 años, o no han podido hacer, pero que el gobierno se ha hecho. El gobierno creó un partido, a realazo, populismo, pero el gobierno creó un partido, que es el segundo partido o el primer partido nacional en este momento. Creo que está vis a vis con Primero Justicia. El gobierno moviliza gente, fanáticos, que no saben lo que está ocurriendo, no saben la pobreza que nos están metiendo, pero los moviliza. Defienden una consigna, usan una camisa, un solo color, etcétera. Estamos luchando contra un sistema totalitario, comunista, y queremos enfrentarlo divididos, parcializados, democráticamente. ¿Dónde está el error? ¿En el gobierno o en nosotros? ¿Quiénes son los responsables de que eso esté ocurriendo? Yo pongo un ejemplo y no quiero hablar mal de nadie. Aquí le están criticando a Chávez que tuvo 14 años de dictadura. ¿Y cuánto tiempo tiene Ramos Ayú dirigiendo Acción Democrática? ¿Y cuántos años lleva Borges dirigiendo Primero Justicia? ¿Y cuántos años lleva la izquierda organizada? Ahora están organizadas con Ismael García porque le quitaron el partido Podemos. Pero antiguamente era la gente del MAS, Mujica y esa gente que tenían años. Y no está Teodoro porque Teodoro se cansó y renunció.
Entonces nosotros no tenemos capacidad de influir, los ciudadanos venezolanos, que somos los que votamos, que somos los que los ponemos en el poder, que somos los que le damos el visto bueno para que gobiernen. Y ahora no podemos definir nada porque somos críticos, hipercríticos, asomados, militaristas, trogloditas, todo lo que ustedes quieran decirme. El problema no es nosotros. No somos proactivos, somos reactivos. Y en ese audio, entre otras cosas que se dicen ahí, claro, se acusa a Diosdado Cabello de que maneja el SEBIN, que maneja la DIN, maneja el CENIAT, maneja Cadivi, que tiene poder, que hace lo que quiere. Está bien que se diga, eso lo sabemos. Claro. Eso no es nuevo, eso lo sabemos. Sí, señor. Pero cuando el Mario Silva dice, le pedí 5 fusiles al ministro de la Defensa y me lo regaló, y me provoca ir al turmero a caerle a tiro a la gente. ¿Qué significa eso, señores? Es que el ministro de la Defensa tiene la autoridad constitucional para regalar armas, y a un tipo que la va a utilizar para matar ciudadanos, y un tipo que comete traición a la patria, diciéndole a los cubanos, independientemente que yo esté de acuerdo o no de acuerdo con Diosdado Cabello, en que esté de acuerdo o no de acuerdo con Maduro, pero ese señor Mario Silva cometió delito de traición a la patria, y aquí nadie de la oposición, ningún ciudadano, ningún abogado penalista constitucional, ningún periodista, ningún hombre público ha dicho que en ese video demuestra el nivel de corrupción y la traición a la patria. Y todo el mundo califica de cochino, de sucio y de una cantidad de epítetos a este señor, y hablan de Diosdado Cabello, de todo lo que quieren decir. Y yo no sé si han hablado mal de Maduro, yo no he leído, porque realmente Maduro es el que queda ahí, para mí queda peor que todos, porque es el presidente de la República y él tiene autoridad, y eso no debe ocurrir. Y se ocurrió el día siguiente, el presidente de la República, con su autoridad investida, tiene que haber tomado medidas judiciales, la fiscalía, de hecho, investigar a Mario Silva, destituir al ministro de la Defensa, y no se hace. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedir y esperar cambiar un gobierno y esperar ganar una elección cuando no tenemos la voluntad de reclamar lo que está en la Constitución de la República de Venezuela? Así se arma el peo, pero tenemos que reclamarlo y no lo hacemos. Ojo, que desde el principio dije, no estoy llamando a la rebelión ni a la violencia, es reclamo ciudadano por todos los medios, reclamándole al presidente de la República que haga cumplir la Constitución, no importa que no haga caso, como tampoco hizo caso Chávez, pero hay que hacerlo, y no lo hacemos. Entonces por aquí yo me engañito hablando con ustedes, pero a la hora que yo voy a decir una cosa no lo digo. Favorablemente yo en todas partes que voy hablo, y lo digo. Ese día que los diputados estaban presentando el audio, que no estaban los otros, que estaban en otras cosas, yo pensé mal, estos tipos lo que tienen es culillo, y no fueron a esa presentación. Pero ¿dónde está Veledo? Que no estuvo presente ahí. Ese es potestad solamente del partido, la coalición progresista, o es una parcialidad de la oposición en la asamblea con el título de diputados. ¿Por qué no estaban todos? ¿Por qué no estaba toda la oposición unida que dicen que están unidos? ¿Por qué no hay contundencia y está presente Fede Cámara y está presente las universidades y hace un foro importante a nivel nacional donde se discuta lo que ocurrió en ese audio? Se dan cuenta que somos pusilánimes. No tenemos la capacidad para organizarnos, ni siquiera los más preparados, ni siquiera los que se abrogan la capacidad de dirigir partidos políticos, y son los partidos políticos del país. ¿Qué partidos del carajo?
no se comportan como, sino como individualidades. ¿O es que es mentira lo que estoy diciendo? Me han pedido que analice, no ustedes, pero en otras oportunidades, en otros sitios, que analice lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Bueno, esa es la punta del iceberg, no porque dentro de pocos días vayan a presentar otro audio, etcétera, etcétera. Ese audio fue filtrado por la DIN, que la controla Diosdado Cabello, por el SEBIN, que lo controla Diosdado Cabello, por la inteligencia militar de alguna de las fuerzas, que lo controla Diosdado Cabello, por el ejército cubano, que estaba presente en esa grabación, más una tercera persona que nadie sabe quién es, o fue difundido por Mario Silva. A mí no me importa, ni me interesa qué persona o cómo Ismael García y su grupo recibió ese audio grabado o en pedacitos de papel o lo que sea. A mí no me importa. Pero yo me imagino, o me imaginaba, que ellos reciben eso y se reúnen secretamente los líderes políticos, la mesa de la unidad, y discuten ese audio en secreto, hacen una planificación, cómo lo van a difundir, si es conveniente difundirlo ahorita o más tarde, o difundirlo parcialmente para obligar al gobierno que se defienda, que asuma una posición defensiva frente a un hecho tan grave como el que está reflejado en ese audio. Yo me imagino que se reunieron, porque si no se reunieron, la torta. Si no se reunieron, la torta. Entonces la gente está pendiente que si el cochino Mario Silva, que si el cochino Diosdado, que si el presidente y los sustantivos que nos interesan a nosotros los venezolanos, que cómo llegó eso ahí, no quién lo trajo, se reunieron, hicieron estrategia, ¿qué van a hacer? Si ahí se viola la Constitución, como de hecho está, al día siguiente, un cuerpo de juristas de los más calificados del país, independientes o de partidos, han debido consignar una denuncia ante el Tribunal Supremo, ante la Fiscalía. No lo han hecho. Ya ha pasado 6 días. O han debido que denunciar ante la Fiscalía al ministro de la Defensa por asesino potencial, así tiene un nombre, de punto de vista legal. Además, traidor a la patria, por agredir públicamente y ante un país extranjero a funcionarios del gobierno, el presidente y el vicepresidente de la Asamblea. No es porque sea Diosdado, es el título, la majestad del cargo, porque ahorita están ellos, pero mañana pasado están otros, y hay que respetarlo y subir la majestad de esos funcionarios públicos por elección popular. Nadie se ocupó y se ha ocupado de defender porque es Diosdado, o porque es Maduro, o porque son oposición, o son los dictadores. No, el problema nuestro es mucho más complicado. Es que tenemos que echar las bases para la nueva Venezuela, y la nueva Venezuela pasa por tener respeto a las instituciones y a los funcionarios públicos. Y si no lo respetamos ahorita, mañana o pasado seguiremos en lo mismo, ofendiendo y malponiendo a los funcionarios públicos y permitiendo eso. Entonces ahora dicen por ahí, vamos a presentar otro video que va a ser contundente. Coño, si es como este y no hicieron nada, ¿de qué me vale a mí que el otro sea contundente? ¿Cuál es la razón que me asiste a mí para decir que el otro va a ser más importante que este? Es la noticia, es la información, la mentira que está detrás de todo de la enfermedad del presidente Chávez. No es una gran mentira. ¿Y qué pasó? La manipulación de la Constitución para el asunto de la falta absoluta y falta temporal del presidente no fue grave. El fraude electoral no fue grave. Es que estos videos son más graves que el fraude. Estos audios, perdón. Miren, señores, me disculpan, yo no estoy como Mario López. Yo lo que estoy viendo que si nosotros no nos ponemos los patines, nosotros vamos a seguir arrastrando este problema por muchos años. ¿Verdad? Entonces yo lo que quiero es que nosotros los ciudadanos, no es que tenemos que existir si estamos en la calle, es que tenemos que existir si estamos organizados con la suficiente fuerza
y poder de influenciar en el gobierno o quienes aspiran a ser gobierno. Vicealmirante, desafortunadamente yo tengo que retirarme esta noche, de hecho tenía que hacerlo hace una media hora, pero quisiera ver la posibilidad de que nos pudiésemos encontrar nuevamente antes del miércoles de la semana que viene. Cuando tú me avisas a través de la productora. Claro que sí, vicealmirante, yo se lo agradezco muchísimo. Déjame decirle... La noche las invierto en algunas cosas de este tipo, pero en privado, pero sí. Yo puedo ajustar la agenda. La buena noticia es que yo me tengo que retirar ahora, de hecho tenemos una reunión a las 10:30, porque efectivamente estamos trabajando en el proyecto de la instalación del canal de televisión, vicealmirante, algo que conversamos usted y yo, de hecho al aire hace algunas semanas atrás, y pues eso es un proyecto que está funcionando, está caminando y que nosotros vamos a impulsar, si Dios quiere, desde aquí. A eso nos vamos a reunir ahora y pues por eso es que desafortunadamente me tengo que retirar en este momento, pero como usted bien dice, a través de María Sorocaima nos vamos a poner de acuerdo para volvernos a encontrar antes del miércoles de la semana que viene, porque aquí hay muchísimas cosas que comentar y que aportar a esto. Yo creo que a pesar de ese revolcado, yo me sentí revolcado el día de hoy cuando leí el texto del padre José Palmar, del que también estoy en mucho de acuerdo, porque es un problema que nosotros también, como usted bien dice en el transcurso del programa, es un problema que nosotros tenemos, un problema de que probablemente, y no es ni siquiera mala intención, es que a lo mejor no sabemos cómo hacerlo, cómo enfrentar esta situación por la que estamos pasando, porque afortunadamente o desafortunadamente, como usted lo quiera ver, somos demócratas. Tenemos ese gen sembrado y pues lo que no aprendimos fue cómo enfrentar un sistema de este tipo, un comunismo, un marxismo como el que está impuesto en Venezuela en este momento. Pero creo que la olla de presión tiene cierto límite de aguante y no sé por qué me da la impresión que este régimen está muy cerca de haber dañado la válvula de esa olla de presión. Algo tiene que pasar porque tal como le tenemos miedo, también creo que le tenemos apego a la libertad, vicealmirante, y esa es una de las grandes esperanzas que en lo personal yo tengo. Le agradezco muchísimo, de verdad, que nos haya acompañado. Bueno, déjame terminar de decir unas cositas. Claro que sí, claro que sí. Yo, gracias por esta oportunidad, entiendo que te tienes que retirar. Yo también creo que hoy ha sido un segmento duro del programa. Sí. Y hay que reflexionar, decantar. Y me parece que es muy apropiado el cortar el programa en este momento, pero antes de que nos vayamos a descansar o a reflexionar, primero que miembros de partidos somos ciudadanos, primero que militares somos ciudadanos, primero que empresarios somos ciudadanos, primero que padres o pastores somos ciudadanos. A mí no me interesa la profesión ni el desempeño profesional de cada uno de ustedes. Es importante saberlo. Así crece un país, la productividad es mayor, el conocimiento es mayor, se madura más rápido. Pero cuando uno lucha contra la democracia, contra la dictadura y contra los totalitarios, el título sobra. Lo que importa es ser ciudadano. No hace falta un carnet de un partido. No hace falta una cédula de identidad. Lo que hace falta es la determinación para luchar por la libertad en cualquier sitio donde uno resida. Y mucho más cuando la libertad de nuestros hijos está comprometida y lo vamos a dejar como esclavos para el resto de sus días. Sí, señor. Ese es el compromiso que tenemos todos nosotros. No hay partido, no hay militares, no hay curas, no hay empresarios, no hay periodistas, hay ciudadanos. Buenas noches. Muchísimas gracias, vicealmirante. Cuídense mucho, mis queridos amigos. Nosotros, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana. Vamos a hacer por supuesto, la cita con el vicealmirante para encontrarnos antes del miércoles de la semana que viene, porque no podemos dejar este camino así 3/4 andado.
Así es que nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, mañana, y con el vicealmirante les vamos a estar anunciando cuándo vamos a estar. Muy interesante también probablemente volvernos a encontrar con el profesor Agustín Blanco Muñoz y con el vicealmirante, toda vez que en equipo también sale muchísimo mejor. Nos despedimos, mis amigos, cuídense mucho y nos volvemos a encontrar mañana. Muy buenas noches, vicealmirante, y muchísimas gracias nuevamente. Saludos a todos, saludos a Vivian, Mario López 12, Patiburi y Palmar. Claro que sí. Muy buenas noches, amigos. Hasta mañana. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio